En la clase de hoy hablaremos sobre muestreo. En el proceso de investigación hay un momento donde el investigador debe determinar las unidades de análisis, es decir, cuál es la población objeto de estudio, sobre quiénes recae la investigación, para luego decidir con cuántos casos va a trabajar y decidir si trabaja con la totalidad de esa población o con una parte de la misma. Para cada investigación habrá que definir puntualmente cuál es el universo sobre el que recae el interés del investigador. Y obviamente esta definición estará directamente relacionada con el problema de investigación planteado y con los objetivos de investigación. Para definir la muestra, entonces, se debe contar con información sobre las características principales de la población, su ubicación en tiempo y espacio y los posibles factores de exclusión o inclusión dentro de la muestra. En esta terminología, entonces, definimos al universo o población como el conjunto total de elementos que constituyen un área de interés analítico. Es decir, son aquellos elementos alcanzados por las variables de nuestra investigación. Los elementos del universo pueden ser estados, instituciones, individuos, etc. Ahí tienen expuesto un ejemplo, un estudio sobre los sueldos promedios de Rosario en los empleados de comercio. Por ejemplo, tomaría como población a todos los empleados de comercio y cada empleado sería una unidad. Otro ejemplo, si nuestra población son los alumnos regulares de la UNR, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que se encuentren cursando materias durante el primer cuatrimestre del 2020 y que tengan un mínimo de 10 materias rendidas. Así tendríamos definidas una población. Y cada alumno sería un elemento del universo o población. ¿A qué llamamos muestra? Al subconjunto de total, de ese total que es el universo o la población. Y la teoría del muestreo justamente tiene como propósito establecer los pasos o procedimientos a través de los cuales resulta posible hacer generalizaciones sobre la población a partir de un subconjunto de la misma, a partir justamente de la muestra. Los valores muestrales son los datos estadísticos computados, recogidos o medidos a partir de las muestras y con los que se buscará estimar los parámetros poblacionales. Los expertos dicen que la muestra debe satisfacer dos condiciones. Debe ser capaz de poner a prueba afirmaciones sobre las relaciones entre las variables y una muestra debe hacer posible la generalización, o sea, llevar las conclusiones de la muestra al universo. Esas dos condiciones las cumplen las muestras aleatorias. Pero atención con esto, puede haber casos en los que el investigador no se proponga generalizar, sino que esté interesado en una teoría sustantiva y para esto podrá no utilizar muestras aleatorias y podrá en cambio utilizar muestras no aleatorias. ¿A qué llamamos censo entonces? Al estudio de la población en su totalidad. ¿Y a qué llamamos muestreo? Al estudio de la muestra, a ese subconjunto de la población que habíamos definido hace unos minutos. Por eso, una de las primeras decisiones que debe tomar el investigador y su equipo es justamente si realizará un censo o si realizará un muestreo. ¿Cuáles son las ventajas de realizar un censo? Bueno, la ventaja principal radica en la exactitud y en la confianza total de los resultados.
porque esto significa que está trabajando sobre la totalidad de los elementos que compone el universo. La desventaja más importante es el costo y la dificultad de implementar un censo muchas veces, porque exige la movilización de muchos recursos, ya sea humanos o materiales, el procesamiento de muchos datos recogidos en el campo, lo que hace que esto sea también prolongado en el tiempo, y por lo tanto el acceso a los resultados definitivos también implicarán una demora. ¿Cuáles son las ventajas entonces de hacer un muestreo en vez de un censo? Por supuesto que son menos costosas con respecto a los censos y permiten realizar estudios profundos, supone un ahorro de tiempo, por esto que decíamos antes, tanto en el trabajo de campo, de recolección de datos, como en el procesamiento de la información, en el momento del análisis de los datos. Y por lo tanto los resultados estarán disponibles más rápido. Entre las desventajas de utilizar un muestreo se encuentra el hecho de que tomar una muestra nos lleva a implementar diseños muestrales que algunas veces son muy complejos. Padua nos advierte sobre las muestras predispuestas. Este tipo de muestras, nos dice, puede desvirtuar los resultados de la investigación. Por ejemplo, si para comprobar alguna hipótesis sobre comportamiento político utilizamos solamente personas o individuos a partir de la pertenencia a un grupo específico, presentarán particularidades que no son típicas de la población en su conjunto. Por lo tanto, estarán sesgados los conocimientos que adquiramos con esta muestra. Cuando se trabaja entonces con muestras predispuestas o sesgadas, contaminadas o precientíficas, la comprobación o refutación de la hipótesis pasa a ser el resultado del procedimiento mismo del muestreo. Por ejemplo, si al querer recabar información sobre la opinión de los trabajadores, sobre medidas o decisiones tomadas por el gobierno respecto al manejo de las obras sociales, como es el ejemplo que tienen ahí, solo interrogaremos a los dirigentes sindicales. Entonces, sin duda, los resultados serán sesgados, contaminados. Por esto se deben usar dentro de esta terminología muestras no predispuestas. Las muestras no predispuestas carecen de sesgo y en función de la técnica seleccionada se obtendrá información con mayor o menos exactitud, pero no se condicionarán los resultados a priori. Concentrémonos entonces en las muestras no predispuestas. ¿Qué características generales deben poseer? Este tipo de muestras son aleatorias. Cada elemento debe tener una probabilidad conocida de caer en la muestra. Son representativas, o sea que deben contener los elementos en la misma proporción en que se encuentran en la población. En el ejemplo que utilizamos antes de los empleados de comercio, si en la población hay más hombres que mujeres, tienen que ser así también en la muestra. Los tipos de muestras no predispuestas que los metodólogos identifican, las vamos a nombrar para luego explicarlas una por una, son las muestras probabilísticas, las muestras no probabilísticas y las muestras para probar hipótesis sustantivas. Dentro del primer grupo de muestras probabilísticas, y de nuevo las nombramos para luego explicarlas, tenemos al muestreo simple al azar, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. En el muestreo simple al azar, la primera tipología, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Esta probabilidad es conocida de antemano y diferente de 0 y 1. Ejemplo más clásico y más fácil de entender, la lotería, donde todos los números tienen la misma posibilidad de ser elegidos.
¿Cómo se decide el tamaño de la muestra? Compatibilizando la disponibilidad de recursos con la precisión deseada o la precisión que necesitamos en las estimaciones. Cuando hablamos de disponibilidad de recursos nos referimos a los recursos humanos, a la disponibilidad de tiempo y a los recursos materiales, de modo tal de lograr un máximo de precisión con un tamaño mínimo de muestra. Galtung afirma que no interesa tanto el tamaño exacto de la muestra como la ganancia en términos de nivel de significación que el investigador puede obtener aumentando un número determinado de unidades. Existen para esto, para determinar el nivel adecuado, el tamaño adecuado, de la muestra, existen tablas de diferentes coeficientes de correlación que especifican para cada nivel de población o para cada universo el tamaño de muestra necesario. ¿Cómo se construye una muestra aleatoria en una población? Se trabaja con una tabla de números o con un bolillero, también puede ser, pero esto ya ha caído en desuso, y actualmente se utilizan métodos informáticos. Se enumeran todos los individuos, se determina el tamaño de la muestra, se selecciona una página cualquiera si estamos trabajando con la tabla de números, luego una columna y luego un número, y se hace esta selección tantas veces sea necesario, o sea, tantas veces como casos tenga nuestra muestra. ¿Cuáles son las ventajas de la muestra aleatoria simple? Una de las principales ventajas es que no es necesario el conocimiento de ninguna de las características de la población de la cual se va a extraer la muestra, a diferencia de otros métodos que vamos a ver después, de otro tipo de muestras, por ejemplo la estratificada. Otra ventaja de la muestra aleatoria simple es que es relativamente fácil determinar la precisión de las estimaciones que se hacen porque los errores estándares siguen distribuciones de probabilidad conocida de antemano. Y la tercera ventaja es que tiende a reflejar todas las características del universo que estamos investigando. Entre las desventajas se puede mencionar que para realizar este tipo de muestras es necesario disponer de un listado completo de todas las unidades que componen la población, y esto no siempre sucede. Imaginen ustedes que quisieran hacer una muestra de este tipo en un campo de refugiados. Bueno, en este caso entonces tendrían que tener el nombre de cada uno de los presentes. Aun cuando se cuente con el listado, con esa información, la numeración demanda tiempo y trabajo. La conformación de ese listado nos va a llevar tiempo y trabajo. Este tipo de muestreos además supone un tamaño mayor de muestra que otros diseños para obtener el mismo nivel de confiabilidad. Además, es probable, según el tipo de investigación que estemos realizando, que las unidades muestradas queden muy lejos, muy distantes unas de la otra, por lo que el costo para contactarlas y para medirlas sea alto. El segundo tipo de muestra probabilística es la muestra sistemática o muestreo sistemático. Es igual al anterior, pero aquí la selección se realiza por un procedimiento más mecánico, a través de lo que se denomina justamente la regla determinística. Los pasos son los siguientes. Primero, dividimos la población por el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si la población es de 50.000 casos y la muestra que decidimos obtener es de 1.000 casos, hacemos ese cálculo, 50.000 dividido 1.000, y obtenemos un número, en este caso 50. Entonces se selecciona al azar un número comprendido entre 1 y 50 y luego a ese número se le va sumando 50 y extrayendo otro nuevo número, y así hasta completar 1.000 unidades, o sea, el tamaño de la muestra.
Aquí ven un gráfico que representa el método en el muestreo sistemático para ir seleccionando los casos de la muestra. Entre las ventajas que tiene este método, tiene las mismas ventajas del sistema aleatorio simple. Y además hay una ventaja económica porque se facilita la selección de la muestra. Como desventaja, se encuentra que va a copiar los mismos sesgos de la lista que estemos utilizando. Si la lista que estamos utilizando tiene una desviación o una imperfección, esta se reflejará entonces en el muestreo sistemático. El tercer tipo de muestreo probabilístico es la muestra por estratos o muestreo estratificado. Este tipo de metodología es conveniente cuando la población puede ser dividida en categorías o en grupos, en estratos, que presentan diferencias entre ellos. Se podría estratificar la población por sexo, por ejemplo, por etnias, etc. La definición de cada uno de los estratos es un problema de propósitos de investigación, del tipo de preguntas que nos estamos haciendo y está vinculado con la teoría desde la que estamos investigando. Aquí ven un gráfico que les ayuda a entender la muestra estratificada. Decimos que el muestreo estratificado puede ser proporcional o no proporcional. Será proporcional cuando en la muestra se respeta el peso relativo de cada estrato. Por ejemplo, si decidimos estudiar el rendimiento escolar que suponemos diferente según la clase social a la que pertenezcan los estudiantes, y tenemos un universo de 500 niños, los dividiremos entonces según sus clases sociales. Y tendremos así 50 alumnos que pertenecen a la clase alta, 300 a las clases medias y 150 de clase baja. Decidimos entonces que el tamaño de la muestra serán 50 niños, el 10% del universo. Aplico el 10% a cada extracto y elijo entonces un 10% de niños en cada una de las clases sociales. Esta elección la hago de modo aleatorio o de modo sistemático. Podría ser de cualquiera de las dos, con cualquiera de las dos metodologías. Cuando en la muestra se respeta entonces el peso relativo de cada estrato, decimos que es un muestreo proporcional, un muestreo estratificado proporcional. En cambio, estamos delante de un muestreo estratificado no proporcional cuando se le asigna el mismo peso a cada estrato sin tener en cuenta las diferencias que pueden existir entre ellos. En el mismo ejemplo, en la misma escuela, decido que voy a necesitar 25 casos en cada estrato. Entonces tomaré un total de 75 casos, sin respetar la proporción original en el universo de alumnos. Entonces, para realizar una muestra por estrato, en este ejemplo, primero divido por estratos, luego decido el número de casos que tomaré de cada uno de los estratos y en este momento veo si será proporcional o no. Y luego, para seleccionar los casos que decidí, uso el método aleatorio simple o el sistemático. Esto queda a criterio del investigador. ¿Qué ventajas tiene este tipo de muestras probabilísticas por estratos? Trabajando de este modo logramos que la muestra sea más homogénea y garantizamos la representatividad. Se eliminan errores de estimación, que son productos de diferencia entre los estratos, y se posibilita el mejor conocimiento de grupos pequeños. Entre las desventajas podemos mencionar que necesitamos conocer previamente las características de la población. Este tipo de muestras son más caras
o este tipo de procedimientos. Es más caro que el muestreo aleatorio simple. Los cálculos estadísticos son más complejos. Puede resultar difícil identificar estratos homogéneos hacia su interior. Y el sistema proporcional puede no proveer un número suficiente de casos en cada uno de los estratos. El último tipo de muestreo probabilístico que mencionamos es el muestreo por conglomerados. Esta metodología es útil cuando la población que tenemos que estudiar está dispersa a lo largo de áreas geográficas, de grandes áreas geográficas, está dispersa en el espacio. Y entonces los costos para alcanzar las unidades seleccionadas son elevados. El método se asemeja al muestreo estratificado, pero con algunas diferencias. Los estratos son diferentes entre ellos, pero homogéneos hacia adentro. Los conglomerados, en cambio, son iguales entre ellos, pero muy heterogéneos al interior. El procedimiento para aplicar esta metodología es dividir la población en conglomerados lo más homogéneos posible. Se selecciona al azar a una proporción determinada de esos conglomerados y podemos repetir esta operación las veces que sean necesarias. Aquí tienen una imagen, un gráfico que los ayudará a entender mejor este tipo de muestras por conglomerados, que puede ser de un escalón o de varios escalones. Dentro de los conglomerados seleccionados, entonces, podemos hacer una selección y luego varias más. Y estaríamos así trabajando con muestras de escalones múltiples. Una vez seleccionados los conglomerados, se procede a una selección aleatoria entre los conglomerados, como dijimos, y una vez finalizada la selección de los conglomerados que vamos a trabajar, tomamos a toda la población dentro del conglomerado seleccionado. Esta es una diferencia importante con la muestra estratificada. Otra cuestión, la similitud entre los conglomerados es necesaria para que la muestra sea representativa. Tenemos acá desarrollado un ejemplo. Si queremos estudiar, por ejemplo, algunas características socioeconómicas de México, México tiene 32 estados, podemos seleccionar al azar 11 estados. Si se trata de una muestra de un escalón, tenemos que censar a toda la población dentro de esos 11 estados. Pero podemos proceder a nuevos escalones, o sea, tomo un estado al azar, lo divido en conglomerados, por ejemplo, intendencias, elijo una al azar y censo luego a todos sus pobladores. La principal ventaja de esta metodología es la concentración de las unidades en áreas, evitando desplazamientos de los investigadores a lo largo de áreas muy extensas. Entre las desventajas se encuentra que exige tratamientos estadísticos complejos, tanto para recolectar como para analizar datos, y representa pérdidas en precisión respecto a los otros sistemas aleatorios, simples y estratificados. Bien, en esta segunda parte de la clase hablaremos de las muestras no probabilísticas. Entre las muestras no probabilísticas vamos a mencionar 3 muestras casuales, muestras intencionales y muestras por cuotas. Y ahora vamos a explicarlas a cada una de ellas. Las muestras casuales consisten en entrevistar a sujetos en forma casual, justamente, en una esquina, en un shopping, y a partir de esa recolección de datos, entonces nos va a resultar imposible hacer generalizaciones.
Acá tienen un ejemplo, un diseño que les permite entender entonces esto del muestreo casual o también llamado accidental. Dentro de este tipo de muestras, de las muestras casuales, existen también las muestras por conveniencia. Y en el gráfico ven claramente de qué se trata, ¿no? Es una muestra que le resulta fácil al investigador realizar. El segundo tipo de muestras no probabilísticas son las muestras intencionales. Esta muestra es el producto de una selección de casos según el criterio de un experto. Entonces se seleccionan casos que suelen ser típicos. Es lo que denominamos informantes claves. En nuestra disciplina se utiliza frecuentemente este tipo de muestras intencionales y se seleccionan entonces personas que cuentan con información útil para la investigación. El tercer tipo de muestras no probabilísticas es el muestreo por cuotas. Tiene alguna similitud con la muestra estratificada, pero no es aleatoria. Es bastante frecuente también que una serie de entrevistadores, por ejemplo, que conforman un grupo de estudio o que son contratados por el investigador, se les fija una cuota de individuos a entrevistar dándole algunas características. Por ejemplo, entrevistar 10 varones mayores de 50 años, 10 mujeres mayores de 50 años, etc. Cada entrevistador entonces selecciona por su cuenta. La desventaja principal de este tipo de muestras es que se traslada a la muestra el sesgo del entrevistador. Como variante de las anteriores también se utiliza esta terminología de muestreo de bola de nieve. Cada entrevistado de este modo nos refiere a otras personas para incluir a la muestra. Este tipo de confección de la muestra se puede combinar con metodologías anteriores. Por ejemplo, si estoy estudiando la comunidad de peruanos en Argentina, voy a comenzar haciendo una muestra por conveniencia, quizás entrevistando a 3 o 4 peruanos que el investigador conozca, y cada uno de ellos nos va a referir a compañeros connacionales que están viviendo acá en Argentina, y así vamos a ir ampliando nuestra muestra. Esta manera de conformar la muestra se llama bola de nieve. Volvamos a la tipología inicial de tipos de muestras. Habíamos dicho entonces que había 3 tipologías: muestras probabilísticas, no probabilísticas, y la última que habíamos mencionado eran muestras para probar hipótesis sustanciales. ¿Por qué? Porque no todas las muestras tienen como propósito la estimación de generalizaciones a partir de parámetros poblacionales. Puede también tener un interés analítico por ellas mismas. Se acercan a lo que llamamos y oportunamente describimos y estudiando estudios de caso. Entonces seleccionaremos muestras, pero sin la característica de probabilística ni tampoco con la metodología que describimos entre las no probabilísticas, sino que cada muestra tendrá un interés analítico por sí misma. Todos estos conceptos y estos contenidos acerca del muestreo se pueden estudiar del texto de Jorge Padua, el capítulo 3 del libro Técnicas de Investigación aplicadas a las Ciencias Sociales.